1 de abril del año 2018, un domingo. Y vamos a hablar hoy del fútbol de Colombia, para esto vamos a empezar desde los orígenes. Antes vamos a decir lo siguiente. En Génesis 2:17 de la Biblia judía nos dice el Dios verdadero que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre comió de ese árbol y estamos en imperfección en este mundo, en este momento, del conocimiento del bien y del mal. Y esto quiere decir que hay una imperfección y ve cosas buenas y cosas malas, hay cosas hermosas, cosas bonitas y cosas feas en este planeta. Entonces, en ese punto de vista vamos a empezar entonces a ver como una de las cosas positivas que tiene la humanidad, y es el deporte. El deporte es una situación positiva para el hombre. En este mundo de imperfección en que vivimos. El fútbol es un deporte, es el deporte más popular del mundo. Personalmente creo que a mí me gusta mucho el fútbol, toda la vida me ha gustado y considero el deporte máximo aquí en la tierra del fútbol, el balompié, de origen inglés. Pero entonces nosotros hoy, o yo voy a hablar hoy, del fútbol, particularmente el fútbol de Colombia. Yo soy Francisco y estoy aquí en Bogotá, Colombia, hoy domingo. Vamos a hablar del fútbol colombiano. Y yo titulé este tema, el fútbol colombiano, la increíble historia. Y vamos a verificar por qué es que parece increíble esta historia del fútbol colombiano, porque vamos a ir desde los orígenes de ese deporte aquí en este país, de Colombia. Y tenemos que transportarnos hasta el año en que comenzó a jugarse fútbol aquí en Colombia, y el primer partido internacional que tuvo la selección Colombia, que fue contra México, allá en el año de 1938. Desde esa época empezó la selección Colombia y el fútbol colombiano a evolucionar en este continente y en el mundo. Y hoy en día pues estamos clasificados al Mundial de 2018 en Rusia y tenemos una oportunidad de nuevo de volver de pronto a ser campeones del mundo. Esto no es ninguna situación que sería raro, no. Esto sería una situación normal porque el fútbol colombiano siempre ha tenido calidad y los jugadores colombianos no tienen de qué envidiarle a los brasileños, que son los mejores futbolistas del mundo, y el mejor equipo del mundo, nada. El jugador colombiano está dotado como el brasileño. Lo que pasa es que, vamos a ver a través de la historia, esto se fue descubriendo lentamente, porque desde 1938, cuando empezó el primer partido internacional de Colombia contra México, la selección Colombia comenzó a jugar fútbol internacional y desde ahí comenzó a competir la selección Colombia en diversos torneos como Juegos Centroamericanos y una serie de torneos internacionales, hasta que llegó el año de 1945, cuando Colombia empezó a participar en la Copa América. En 1945 Colombia empezó a participar en la Copa América y, lógicamente, en estos inicios Colombia fue goleada muchas veces, la selección Colombia fue goleada muchas veces porque al principio realmente los resultados fueron completamente muy malos para la selección, fueron goleados y una serie de derrotas muy tremendas para la selección.
En 1945 empezó, como digo, la selección a jugar la Copa América, la selección Colombia. Desde ahí empezó un lento evolucionar, como dije antes, y tenemos que llegamos al año, en la década del 50, del siglo XX, y ahí aparecieron una serie de técnicos y jugadores como Gabriel Ochoa Uribe. Gabriel Ochoa Uribe fue el arquero de la selección Colombia, uno de los personajes más influyentes en este deporte aquí en Colombia, el fútbol. A finales de los años 50, la selección ya tenía más o menos un bagaje internacional y ya había participado en la Copa América muchas veces, ya había logrado victorias como contra Uruguay, y una serie de victorias que ya iban dando a conocer la evolución positiva de este deporte aquí en Colombia. Entonces, tenemos como un principal personaje a Gabriel Ochoa Uribe, personaje nacional, porque nosotros realmente veníamos influenciados era por el fútbol extranjero. La historia de Colombia demuestra que el fútbol colombiano empezó en El Dorado. El Dorado, en la época del Dorado, cuando Alfonso Senior trajo a los jugadores extranjeros como Pedernera, todos los argentinos, estos grandes jugadores internacionales, pero extranjeros. Estábamos basados en los jugadores extranjeros. El fútbol colombiano realmente autóctono no existía. Los jugadores colombianos no eran el elemento primordial cuando se hacía una selección o que el elemento que predominaba aquí en Colombia. Era el elemento extranjero el que predominaba. En finales de los 50, por esto del Dorado y todas estas cosas, y es así como llegamos a la fecha más importante del fútbol colombiano, que fue el año de 1962, cuando se participó en el primer mundial. En este primer mundial, el fútbol colombiano estaba basado en los elementos extranjeros. El técnico era Adolfo Pedernera, y Adolfo Pedernera era argentino, y él nos clasificó al primer mundial que fue en Chile, al fútbol colombiano. Y esto marcó ya el hito del primer mundial en que la selección clasificaba. Como observamos, esta selección no era totalmente nacional, ya que, como digo, en esa época predominaba era el jugador extranjero, el elemento extranjero. Entonces Pedernera era argentino, entonces el técnico era extranjero. Bueno, ese fue el primer mundial de Colombia, y en esa época hicimos el famoso 4-4 contra Rusia, que fue uno de los partidos más destacados de la selección colombiana en este mundial. Y eso fue una victoria, un empate 4-4 contra Rusia, algo muy fundamental para el posterior desarrollo del fútbol también. Cuando pasó el mundial de 1962 en Chile, la selección Colombia entró en un periodo de oscuridad, y en el año de 1966 no se clasificó para el Mundial de Inglaterra. En el Mundial de 70 tampoco se clasificó. Estaba dirigida la selección en 1970 por Francisco Cobo Zuluaga, aquel gran jugador colombiano. No clasificamos para el Mundial del 70 tampoco. A nivel internacional los resultados fueron realmente muy precarios, pero ya cuando empezamos a la década del 70 del siglo XX, empezó una situación, y fue que llegó el rey del Caimán Sánchez en la década del 70 y fuimos subcampeones de la Copa América. Ese fue uno de los grandes logros del fútbol colombiano en la década del 70 del siglo XX. Efraín El Caimán Sánchez nos dio el subcampeonato en la Copa América de 1975. Perú nos quitó este campeonato. Bueno, entonces vamos, Efraín El Caimán Sánchez, técnico colombiano, nos dio el subcampeonato de la Copa América de 1975. Ahí seguía el fútbol colombiano evolucionando, y volvemos a entrar después de ahí, después de lograr esta hazaña, digamos, entramos en un periodo de oscurecimiento de nuevo, y llegamos al Mundial de
1978 en Argentina. Y en este mundial, Colombia tampoco clasificó. Estábamos dirigidos por Blagoje Virini. Blagoje Virini fue el técnico yugoslavo. Él no nos clasificó al mundial. Seguía imperando el elemento extranjero aquí en la selección Colombia. Llegó el mundial de 1982 en España y, como se recordará, estaba el árbitro, Carlos Salvador Vilardo, argentino. Tampoco clasificamos al mundial. Seguía predominando el elemento extranjero aquí en Colombia, los jugadores extranjeros. Como ya desde el Dorado, hacia el elemento extranjero, el jugador extranjero foráneo, los argentinos, los yugoslavos, los peruanos, todos éramos que imperaban en Colombia. El elemento nacional el jugador colombiano estaba totalmente, no se le tenía en cuenta y no se confiaba mucho en sus capacidades, si no era porque estábamos basados en aquella situación del Dorado que nos dejó esta situación donde predominaba el elemento extranjero. Entonces, después de 1982, llegó Gabriel Ochoa Uribe en la selección Colombia para la clasificación del Mundial de 1986 en México. ¿Y qué sucedió? Gabriel Ochoa es un elemento importantísimo en el fútbol colombiano porque él ya había logrado algunos éxitos anteriores, como por ejemplo un sudamericano, creo que había ganado a Brasil y había sido ya técnico de una selección juvenil, creo, no estoy bien seguro. Bueno, Gabriel Ochoa llegó en el 86 para dirigir la selección y él era el mejor técnico nacional de esa época y él tenía varios títulos, era el técnico mejor de Colombia. Entonces, después de 1986, Gabriel Ochoa nos cambió una de las características de Gabriel Ochoa fue que cambió el uniforme de la selección Colombia y le dio los colores de la bandera al uniforme de la selección. Gabriel Ochoa, el mejor técnico colombiano que había en esas épocas. En esa época Gabriel Ochoa era el mejor técnico de Colombia y él fue el que cambió el uniforme de la selección para que fuera tricolor, o sea, los colores de la bandera. Después de ahí, empezamos lo que pasó después de ahí de Gabriel Ochoa. León Londoño le dio la dirección de la selección Colombia a Francisco Pacho Maturana. Y aquí sí ya empezó a haber un cambio fundamental y fue que Francisco Maturana llamó a solos colombianos. Era la primera vez en la historia que sucedía esto. Nunca había sucedido que un solos colombiano hubiera logrado algo en el fútbol colombiano. Fue Francisco Maturana el que logró esto. Él fue el Cristóbal Colón del fútbol colombiano. Hay que compararlo con él, es el padre del fútbol colombiano, Francisco Pacho Maturana. ¿Por qué? Porque él fue el único que se atrevió a jugar con jugadores netamente criollos. Él, totalmente criollos, el técnico, toda la dirección técnica, todo estaba basado en el jugador nacional y en los técnicos nacionales. Entonces ese era el padre él es como decir el Rinos Mitchell de Colombia. Entonces, Francisco Pacho Maturana logra el primer éxito con solo jugadores colombianos, que fue cuando comenzó a participar en la Copa de 1987, Copa América, el 87 en Chile, creo. En esa Copa América Colombia logró una destacada participación y con jugadores y dirección netamente nacional. Primera vez que sucedía esto en la historia. Ahí es donde se marcó el cambio del fútbol colombiano. En vez de Francisco Pacho Maturana se marcó el cambio del fútbol colombiano y posteriormente, cuando llegó el Mundial, las clasificatorias para el Mundial de 1990, Francisco Pacho Maturana nos hizo clasificar a Italia 90. Él nos clasificó al Mundial de Italia 90 con solamente jugadores colombianos, no había ningún elemento extranjero. Estaba la dirección técnica era colombiana, los jugadores todos colombianos. Ya anteriormente Francisco Maturana había ganado la Copa Libertadores también con solo jugadores criollos. Por eso vuelvo a explicar que él es el padre del fútbol colombiano, Francisco Pacho Maturana. Él es como decir Menotti en Argentina, como decir Rinos Mitchell en Holanda. Él es el padre del fútbol colombiano, porque fue el único que se atrevió a jugar con elementos nacionales, el único técnico. Anteriormente no había jugado con nacionales, con todo, con elemento materia prima nacional, hubo solo jugadores colombianos. Entonces,
Después de 1990 ya el fútbol colombiano es otro, estamos ya totalmente con una idea de juego auténticamente colombiana, uniforme colombiano, directora totalmente nacional, toda criollo totalmente. Entonces, la clasificación al 90 hicimos el famoso Mundial del 90 que nos fue muy bien, tratamos con Alemania, hicimos todas estas cosas que ya se conocen y llegamos a octavos de final. Después de ahí llegamos, Francisco Maturana nos clasificó también a el Mundial del 94 en Estados Unidos, con elementos nacionales también y el técnico Maturana. Llegó al Mundial de 1998 y estaba el Bolillo Gómez de técnico, el discípulo de Maturana, y precisamente también nos criticó a Francia 98, con elementos auténticamente nacionales y con un fútbol y un toque totalmente nacional y totalmente criollo. Después de ahí, haciendo un rápido análisis, desde 1998 en Francia, Colombia entró en una nueva oscuridad. La selección del fútbol colombiano entró en oscuridad y llegamos al Mundial del 2002 en Corea del Sur y Japón, y la selección no clasificó y empezó una época de oscuridad que duró como unos 12 años. No clasificamos al Mundial de 2002, no clasificamos al Mundial de 2006 en Alemania. Pasaron técnicos como por ejemplo Chiqui García, estaba Javier Álvarez, estuvieron técnicos como Jorge Luis Pinto, estuvieron técnicos como Rueda, y no logramos clasificar ni al Mundial del 2002, ni al 2006, que era Rueda el técnico, ni en el 2010 cuando fue Pinto, y finalizamos con Lara en la dirección técnica y no se logró la clasificación. Estamos en un periodo de oscuridad en el fútbol colombiano. Bueno, entonces, después de ahí, llegamos al Mundial de 2014 y llegó Néstor Peckerman, argentino, y nos clasificó al Mundial de Brasil 2014. Bueno, Peckerman es un excelente técnico y es argentino, pero él, como él mismo lo dijo, él tiene sangre colombiana, él tiene familiares colombianos, él tiene relaciones de sangre con Colombia, Néstor Peckerman. Entonces, él es un técnico supremamente que realiza muy bien su trabajo. Él es un técnico, aunque no tiene nada, él es argentino, pero eso no implica absolutamente nada, porque ya el fútbol colombiano es otro. Desde Francisco Maturana, el fútbol colombiano ya, el jugador colombiano ya es totalmente reconocido a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces no hay ningún problema con Néstor Peckerman en la dirección, porque como dije antes, él ya es otros tiempos, estamos viviendo en otros tiempos. Y llegamos aquí con Néstor Peckerman de nuevo al Mundial de 2018. Y tenemos en este Mundial otra oportunidad de ser campeones del mundo. Esto no es raro, esto no sería raro que Colombia fuera campeón del mundo. ¿Por qué razón? El jugador colombiano no tiene por qué envidiarle nada al jugador brasileño, que es el mejor del mundo. Otros colombianos, o el jugador colombiano, tiene la técnica, es una técnica que no tiene nada que envidiar al brasileño, está igual al brasileño. Lo que pasa es que la selección Colombia no tiene la ofensividad que tiene la selección brasileña. Si Colombia corrige este error y mantiene la constancia ofensiva que tienen los brasileños, la selección colombiana puede ser campeón del mundo en Rusia 2018. No es extraño, no sería raro. Lo que sucede es que el jugador brasileño es más constante en la ofensividad. Desde que empieza el partido
hasta que termina el partido, mantienen una actitud ofensiva durante todo el partido, los jugadores brasileños. Por eso son los mejores del mundo. Por eso Brasil es el mejor fútbol del mundo. Colombia le falta mantener esta constancia. Colombia tiene baches, y estos baches son los que no le dejan llegar a realizar grandes resultados a nivel del mundial. Por ejemplo, si Colombia, vuelvo a decir, si Colombia corrige la situación de esta constancia, de estos baches ofensivos, si mantiene desde el primer minuto hasta el final una ofensiva constante como el brasileño, sin caer en baches, Colombia está en capacidad de llegar a ser campeón del mundo. Aquí en este Mundial de Rusia 2018, que faltan 2 meses para que empiece el mundial. Yo digo que de pronto la final puede ser Argentina-Colombia, el Mundial de Rusia, que se va a disputar ahorita en 2 meses, 15 días. La final puede ser Argentina-Colombia, no sería raro, no sería nada extraño, vuelvo a repetir. Qué lejanos están los tiempos aquellos cuando hoy estamos clasificados al Mundial. Cuando en la época del 70, me acuerdo, los jugadores colombianos eran despreciados por los técnicos, tanto nacionales como extranjeros, no se creía en el jugador colombiano. Predominaba los argentinos, vuelvo a decir, predominaban los peruanos, los yugoslavos, los paraguayos, etc. Entonces, qué diferente es hoy en día cuando ya estamos consagrados como jugadores alrededor del mundo, los jugadores colombianos, triunfando en todas las ligas del mundo. Entonces, ya no es como antes, cuando se decía en la década del 70 que Colombia jugaba como nunca y perdía como siempre. Ese era el eslogan que se usaba en esa época, porque era cierto. La selección Colombia hacía unos partidos muy buenos, pero siempre el 95% los perdía. Hoy en día, gracias a Dios, ya no es así. Ya he contado qué fue lo que pasó. Esto parece una historia increíble. Si nosotros vamos al tiempo hacia atrás, nos ubicamos en la década del 70, usted le pregunta a una persona de allá de esa época si cree que Colombia, que el jugador colombiano es capaz o está igual al brasileño. Yo le puedo asegurar que nadie creía que el jugador colombiano era capaz de ganar algo sin ayuda de ningún extranjero. Eso en esa época no se creía. El único que logró, por eso digo que el padre del fútbol colombiano es el único que se atrevió a jugar con jugadores colombianos netos, es Francisco Pacho Maturana, el padre del fútbol colombiano. Eso es como cuando Cristóbal Colón descubrió América. Cristóbal Colón decía, hay tierra más allá del mar. Nadie le creía. Le creyeron solamente los reyes católicos y era lo que sucedió, que era verdad, era cierto lo que decía Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón le dio riquezas a los reyes católicos, que fueron los únicos que creían. En esa época, cuando Francisco Maturana empezó con los criollos, nadie creía. Y hoy en día, ¿cómo son de diferentes los tiempos? Hoy en día el jugador colombiano, ya nadie cree, ya todo el mundo cree que, porque ya es otros tiempos, estamos en otra situación. Entonces, hoy en día el jugador colombiano está triunfando a nivel internacional. Y yo en esta historia realmente, el fútbol colombiano es algo, como titula, algo increíble. Es una historia de venir desde abajo, desde lo más bajo, hasta tener ahorita la oportunidad de nuevo, como digo, de ser campeones del mundo. No es extraño. ¿Qué es extraño? Vuelvo a repetir, lo único que nos diferencia al jugador brasileño no es en que seamos inferiores en técnica, somos iguales en técnica y lo hemos probado al brasileño. ¿Qué es lo que nos diferencia al jugador brasileño? Lo único que nos diferencia es que el jugador brasileño, que es el mejor del mundo, mantiene una constancia ofensiva durante todo el partido. Esa constancia ofensiva es lo que lo ha hecho lo que es Brasil hoy en día, el mejor jugador, el mejor fútbol del mundo. El jugador colombiano le falta esto, cae en baches. El
El jugador colombiano no tiene la constancia ofensiva que tiene los brasileños, y por eso es que el fútbol colombiano no ha llegado a los niveles más altos todavía. Si Colombia corrige esto, podemos ser campeones del Mundial de Rusia. Yo digo que la final de ese Mundial, yo Francisco digo, puede ser Argentina, Colombia. Bueno, esto ha sido toda la exposición de la increíble historia del fútbol colombiano de una forma rápida. Espero que esto que he dicho de pronto sea una realidad. No estoy asegurando, pero vuelvo a decir, si el futbolista colombiano corrige su falta de constancia en el juego ofensivo, podemos llegar a unas instancias finales en la próxima Copa del Mundo en Rusia 2018. Soy Francisco y estoy aquí en Bogotá, Colombia, hoy, 1 de abril del año 2018.